Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso básico Aprende desde cero, café que encanta, al módulo número 3. Les doy un cordial abrazo, una cordial bienvenida y yo acá siempre con mi cafecito, esperando que ustedes también estén ahorita sentados, listos y preparados con su tacita de café para aprender más sobre este maravilloso mundo llamado café. Ya para ir entrando en materia, ya para ir aterrizando un poco en la preparación de café, porque si ustedes se han fijado, los primeros dos módulos han sido teoría y conocimiento básico acerca del café, cómo conocer el café, cómo saber cuál es el mejor café y saber cuál va a ser nuestro gusto a la hora de tomar café. Para ir aterrizando todo esto y entrar en materia la preparación de nuestro café en casa, necesitamos saber 10 pasos importantes para preparar café en casa. Vamos a irlos enumerando uno a uno y espero que puedan ir tomando nota porque son muy importantes para poder sacar lo mejor de cada taza en nuestro hogar. Como punto número uno son los materiales. Ustedes pueden ver todo esto o ustedes han ido a alguna coffee shop o tienen un amigo que es un coffee lover y van a ver que tienen un montón de accesorios para poder preparar café. ¿Es necesario tener todo esto para preparar café como profesional en su casa? No, no es necesario. Vamos a empezar con lo básico y poco a poco vamos a ir aprendiendo para qué se ocupa cada cosa. Pero como les digo, no es necesario tener todo esto para iniciar en el mundo del café. Lo que yo les voy a compartir en este momento, yo hubiera querido saberlo allá por el 2015, 2016, cuando yo empecé, y creo que todo fuera muy diferente. El café lo aprovechara de mejor manera, lo disfrutara muchísimo más, aprovechara cada sorbo, así como ustedes van a hacer a partir de este momento que están aprendiendo esto. Como punto número uno, como les digo, es los materiales. Y muy necesario, primeramente, una báscula. Les recomiendo a ustedes, esta es una báscula como semiprofesional, se podría decir, porque tiene las opciones de tar, encender, timer y el tipo de modo, ya sea en onzas, libras, gramos, que es algo que se ocupa mucho en la parte del café. No es necesario que usted en casa invierta en una tan cara, en una tan sofisticada. Con una de hogar podemos empezar. Pero sí les recomiendo que si ustedes pueden comprar una báscula, este es un material o un utensilio que es muy necesario para poder nosotros dosificar nuestras dosis. Cuando ustedes se preguntan en el módulo anterior, hablábamos de que quiero un café más fuerte, que quiero un café más suave. Para esto nos sirve mucho la báscula, para saber nosotros la intensidad del café que vamos a tomar. Punto número uno, los materiales, báscula. Necesitamos una buena báscula para poder entender esto. Punto número dos, y aunque ustedes no lo crean, no es menos importante, es el tipo de agua que nosotros vamos a usar. El tipo de agua. Ustedes dicen, ¿por qué el tipo de agua? El tipo de agua influye mucho a la hora de nosotros preparar el café, el tipo de agua. Tenemos el agua del chorro de nuestra casa, el agua de grifo, tenemos agua filtrada, tenemos el agua embotellada, tenemos el agua en garrafones. Mi recomendación es, si usted va a preparar café, el agua, aunque ustedes no lo crean, y yo sé que muchos de ustedes los que me están viendo me van a decir, no miento, el agua tiene sabor. Si es del momento en que usted está probando su agua y le siente un sabor extraño o no un sabor agradable a su paladar, quiere decir que esta agua no está buena para nuestro café y le va a afectar mucho en el sabor. Yo recomiendo mucho el agua embotellada o agua de garrafón a la hora de preparar mi café. Tenemos el agua filtrada, pero en muchas ocasiones depende del filtro, si no se le da mantenimiento, este viene a afectarnos a la hora del sabor. Entonces, agua embotellada o agua de garrafón para hacer nuestras bebidas. Número 3, y seguimos, es el café, el tipo de café. La última vez le estábamos hablando, el tipo de café es muy importante y la forma en la que guardamos nuestro café también es muy importante. Yo recomiendo siempre tener café en grano. El café en grano, porque si ustedes se fijan, cuando parten una manzana en casa, una manzana verde, una manzana, la partimos solo un pedacito, esta se nos va oxidando y no dura mucho tiempo. Es similar con el café. ¿Qué es lo que quiero yo?
que ustedes tengan, entre lo más pronto, dentro de lo que cabe, perdón, tener y comprar café en grano dentro de su cafetería. Pero si no pueden comprarlo en café en grano porque no tienen un molino, entonces compremos café molido y expliquémosle a nuestro barista cómo lo vamos a preparar y compremos en pequeñas cantidades. No compremos libras, compremos medias libras, 250 gramos. ¿Para qué? Para que esto nos dure mucho tiempo, porque el café es igual. El café, si nosotros molemos todo, va perdiendo todos sus aromas y a la hora que lo venimos a probar, no sentimos las mismas texturas y los mismos sabores. Entonces, punto número 3, el café de preferencia en grano. Punto número 4, lo que les mencionaba, la molienda. Pero ¿cómo vamos a hacer con la molienda? Existen un montón de tipos de molinos que podemos encontrar en el mercado. Tenemos molinos manuales, como este de acá, y tenemos molinos eléctricos, como este de acá. Hay varios tipos de molinos que nosotros vamos a encontrar en todos los lugares, en almacenes, en supermercados. Pero mi recomendación es no compren los molinitos que solo son de apretar un botón, que no tienen para regular molienda. ¿Por qué? Porque estos molinos lo que hacen es quebrar el grano y no le dan una uniformidad a la hora de la molienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos rompen, eh, obstruye los sabores deliciosos. ¿Por qué? Porque nos quedan unos granos una molienda más gruesa que otra, una molienda más fina y no hay una plenitud en la hora de la molienda. Entonces, este molino es manual, no es muy costoso. Una inversión quizás podemos hacer unos 20, 25 dólares, pero no saben lo mucho que nos va a ayudar a la hora de nosotros moler nuestro café. Y ya van a ver por qué es importante tener un molino a la hora que vamos a preparar café. Molinos eléctricos, molinos manuales, el que sea más rápido y más conveniente para ustedes. Si tienen el poder adquisitivo, les recomiendo uno de estos. Y si no, podemos empezar con uno manual. Entonces, el siguiente punto son los ratios. ¿Qué es un ratio? Nosotros como baristas ocupamos esa palabra bastante y eso es el tiempo que va a llevar en proporción al grano de café, en proporción a la cantidad de café que nosotros vamos a ocupar. ¿Cómo así? Un ejemplo, cuando yo preparo una prensa francesa o cuando yo preparo un método de estos, que esto es una B60, ustedes van a escuchar de repente que el barista va a decir, vamos a ocupar un ratio de 1:16. Esa es la proporción del agua que yo voy a ocupar sobre la cantidad de café. Quiere decir, si me dice 1:16 o 1:15 es que por cada gramo de café yo voy a ocupar 15 gramos de agua. Y esto, ¿cómo lo vamos a ocupar? Les decía, tenemos que tener báscula. Y así es como vamos a hacer esto. Esta tiene un reloj, pero si no tenemos reloj, podemos nosotros fácilmente ocupar desde el cronómetro de nuestro celular. Como les decía, un ejemplo, 1:17. Quiere decir que por cada gramo de café son 17 de agua. Y así es como vamos a ir jugando. Más adelante les explico más profundamente el tema de los ratios cuando ya estemos preparando café. Pero eso es muy importante a la hora de preparar nuestro café y es el punto número 7. Punto número 8. Nosotros le conocemos como el bloom. El primer bloom o la primera inmersión de agua sobre el café. Súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nosotros que en casa lo ponemos en olla y a que hierva o lo ponemos en la cafetera y solo dejamos que el agua fluya y fluya y fluya y lo que hace nuestra cafetera es crear un orificio y no toca todas las partículas de café. Entonces el primer bloom es el primer contacto que hace el agua con el café y ese tiene que ser un bloom uniforme y se lo voy a enseñar más adelante y ustedes van a saber qué es el bloom. Entonces es el bloom, para que entendamos, es el primer contacto que hace el agua con el café. Más adelante se los explico detalladamente y lo vamos a poder ver bien en el video. El otro es el método de filtración o la manera en que vamos a preparar el café. Todo va a depender de lo que usted tenga en la casa. Yo por lo menos en mi casa tengo hasta máquina de espresso, gracias a Dios, porque amo el café. Tengo B60, tengo origamis, tengo prensa francesa, tengo mocha pop, que esa es la que va sobre la cocina, que muchos de ustedes creo que la han de tener. Tenemos también la cafetera tradicional. Entonces, depende el método que tengamos, así es como nosotros vamos a preparar. Y el último paso, y no menos importante, es la temperatura del agua. Muchos se han de preguntar,
¿por qué de repente este café me quedó amargo? ¿Por qué este café no sabe a nada? ¿Por qué este café tiene un sabor astringente y me deja fea la lengua? O de repente, ay, me quemé la boca y ya no le sé, ya no sabe nada del café. La temperatura del café es muchísimo, muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos haciendo un café en prensa francesa, por ejemplo, el agua, tenemos que tener un calentador de agua. Más adelante se lo voy a explicar. Si pueden invertir en uno de estos, un calentador de agua, hay de muchas variedades. No necesariamente hay unos profesionales. Este es un calentador de agua para hogar. Los profesionales que ocupan los baristas, pues cuestan de 250 a 500 dólares, pero este es accesible para nuestro hogar y se los recomiendo. Este, como no tiene un medidor de temperatura, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y si no tienen calentador, lo van a hacer desde su casa en una olla. Vamos a poner a calentar el agua hasta que llega lo podemos hacer de dos formas. Uno es, dejamos que el agua hierva y esperamos 2 minutos. Y después se utiliza el agua para vertirlo en una prensa francesa o en el método que ustedes necesiten. Y la otra manera es cuando ustedes tienen la olla o el calentador y están hirviendo el agua, en los alrededores se empiezan a formar pequeñas burbujitas. Entonces, ese es cuando el agua empieza a llegar al punto de hervor. Podemos parar ahí y esos son aproximadamente 91, 92 grados Celsius los que necesitamos para tener una buena extracción. Las dos formas, como les vuelvo a repetir, uno es que hierva, esperamos 2 minutos, o la otra es estar pendiente de nuestra ollita o nuestro hervidor a que tenga las burbujitas adentro y eso quiere decir que está lista el agua para poder usarse. Esas son las dos. Repitiendo nuevamente los 10 pasos para que les queden claros para tener una mejor extracción y una mejor bebida de café son: 1, los materiales; 2, el agua; 3, un buen grano de café; 4, tipo de molienda; 5, la temperatura del agua que vamos a usar; 6, los ratios, que para eso necesitamos la báscula; 7, el tiempo de extracción, que para eso necesitamos un timer que puede ser nuestro celular; 8, el bloom perfecto. Va a depender del método de extracción que vayamos a ocupar, que puede ser una cafetera, una prensa, como les decía. El 9, el método de filtración, el método que tengamos en nuestra casa. Y 10 es la temperatura del agua. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a pasar al siguiente punto para que vayamos entrando más en materia sobre cómo preparar el mejor café en casa como profesional. Siguiendo con la parte de cómo preparar mejor el café, vamos a ver un tema que es de suma importancia, que es qué tipo de molienda debo usar para preparar mi café. Gruesa, media o fina. Esos son los 3 tipos de molienda que nosotros vamos a conocer y va a depender de lo que nosotros vayamos a preparar en nuestra casa. Les voy a explicar por qué y para qué sirve cada uno de los tipos de molienda. Como lo hemos visto en los anteriores videos, nosotros siempre nos preguntamos, ¿quiero un café más fuerte? ¿Quiero un café más suave? ¿Quiero un café que no se sienta tanta acidez? ¿Quiero un café que el amargor no resalte? Este café no sabe igual que el café que me tomé la última vez. Este café Pacamar es muy diferente al sabor del anterior. Hoy me estoy tomando un Borbón y sabe diferente. ¿Por qué sabe diferente? Y es por, como les mencionaba, tipo de molienda, puede ser tipo de grano, puede ser tipo de tueste. Yo les recomiendo siempre usar un tueste medio. Y vamos a jugar nada más con las variables de los tipos de la molienda. Una molienda gruesa, la pueden ver acá, y si es bastante gruesa. Esta es recomendable para usar una prensa francesa, que es la que nosotros tenemos en nuestra casa. Una prensa francesa la venden hasta en los supermercados. Es una molienda que sirve para este método y este método funciona para poder hacer una bebida bastante suave, bastante sutil. ¿Por qué? Porque por ese tipo de molienda y tiene que ver bastante con el tipo de contacto que tiene con el agua. Si ustedes le ponen una molienda muy fina, una molienda media a este método, vamos a sentir unos sabores astringentes, unos sabores demasiado fuertes, sabores demasiado intensos. Ahora les comento por qué. Este es un método de inmersión. Como se le conoce es, ponemos el agua, ponemos el café y lo dejamos reposando.
Entonces, cuando la molienda tiende a ser un poco más fina, entre más tiempo pase contacto con el agua, esta se llega a ser como una bebida un tanto amarga. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos una molienda un poquito más gruesa para que el contacto con el agua sea un poco más sutil. Más adelante vemos cómo prepararla. Pero este tipo de molienda gruesa es recomendado para prensa francesa, más que todo. No hay otro método con el cual podemos usar este tipo de molienda. Después pasamos a la molienda media. Esta molienda media es una de las moliendas que más se ocupan en la parte del barismo y es la que ocupamos para hacer métodos de extracción como una B60, como una clever, como un origami, entre otros. Pero nosotros la vamos a ocupar para nuestra cafetera que tenemos en casa, como por ejemplo esta. Tenemos esta molienda media. ¿Qué va a pasar si yo ocupo una molienda gruesa en mi cafetera de casa? Lo que va a suceder es que nosotros ocupamos la palabra sobreextraer o subextraer. Esto va a hacer que el café pase demasiado rápido y no tenga mucho contacto con el agua y nos quede una bebida rala o suave. No es lo que queremos, no vamos a desperdiciar café si nosotros hacemos eso utilizando una molienda gruesa en este método. Eso también es un método. No crean que solo porque estos son diferentes, no, esto es un método de extracción de café y vamos a enseñarles cómo hacerlo. Este es el tipo de molienda que yo recomiendo, una molienda media, entre medio y grueso, pero no tan grueso, porque lo que quiero es de que todas las partículas del café tengan contacto con el agua en un tiempo predeterminado, que es el que vamos a conocer. Después de esto, pasamos a la molienda fina. Ustedes dirán, ¿y esta molienda fina para qué? Vea, la mayoría de gente cuando hacen café de hervir ocupan este tipo de molienda, lo cual no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque les decía, me deja un sabor amargo en mi bebida. ¿Para qué recomiendo ese tipo de molienda yo? Para máquinas de espresso o para este método que muchos tenemos en casa, la muy conocida y bien querida moka o moka pop. Este es un método que se hace en nuestra cocina, que lo hacemos en nuestra casa y es recomendable ocupar molienda fina. Solo para este método ocupo molienda fina. ¿Qué va a pasar si yo ocupo esta molienda fina en una cafetera y pongo la cafetera en medio porque este es como el centro de los dos? Vamos a ver la diferencia entre esos dos y si ustedes quieren hacer la prueba, háganla. Si yo le pongo una molienda fina a mi cafetera, se va a subextraer o sobreextraer. ¿Qué quiere decir? De que va a pasar mucho tiempo el agua en contacto con el café y lo que va a suceder es de que va a estar mucho tiempo acá y se nos va a rebalsar. O sea, ¿por qué? Porque el agua ni siquiera va a poder pasar porque el tipo de filtro de esta cafetera es bastante fino. Otros traen papel. Entonces lo que va a suceder es de que como el café es demasiado fino y no hay una presión que esté ejerciendo para que el café caiga, entonces se nos va a hacer un pocito y se va a empezar a salir por los lados y se va a tardar mucho la extracción y nos va a quedar una bebida muy amarga. A lo contrario, a una molienda gruesa que nos va a quedar rala. Entonces por eso importan mucho los tipos de molienda que nosotros vamos a ocupar y las recomendaciones que les estoy dando en este momento. Lo que yo les decía yo, prueben, prueben, prueben. Si no me creen, prueben. Lo mejor es probar. 3 tipos de molienda: fina, media, gruesa. Las recomendaciones para los métodos que tenemos en casa o que probablemente podemos tener y son más accesibles. Porque los tipos de molienda van a variar en el método que nosotros hagamos. Estos son los que nosotros vamos a ver y vamos a aprender a preparar. Y estos son los tipos de molienda que yo estoy recomendando para que podamos sentir los mejores sabores dentro de cada bebida. Molienda gruesa para nuestra prensa francesa, molienda media para nuestra cafetera y la molienda fina para nuestra moka. Como les digo, ¿qué sucede si le pongo una molienda fina? El café se me va a sentir amargo y se me va a sobreextraer. ¿Qué pasa si yo le pongo una molienda muy gruesa a mi cafetera? Se va a ir demasiado rápido el contacto de agua con café y me va a quedar un café suave o un café ralo, que es lo que no queremos. Queremos sentir toda la presencia del café, queremos sentir todos los atributos y queremos sentir toda la fragancia que el café del Salvador nos puede brindar a nosotros. Pasamos a nuestro siguiente tema, que es
dosis o ratios. ¿Cuánto café debo usar para preparar mi mejor café? Cuando les mencionaba la parte de los ratios y de las dosis, les voy a explicar a qué se refiere cada cosa. Los ratios, como les mencionaba, es un término que ocupamos nosotros los baristas o los profesionales del café para asignarle el tiempo de preparación, para asignarle cuánta cantidad de agua y para asignarle cuánta cantidad de café es lo que voy a ocupar para mi método de extracción y para tener la mejor bebida. Lo que yo les mencionaba es que en el tiempo de extracción existen ratios entre 1.15, 1.16, 1.17, que es por tantos gramos de café, tantos gramos de agua. Y para eso podemos ocupar fácilmente nuestra calculadora de nuestro celular. ¿Cuánto café debo usar? Vamos a empezar con los tipos de molienda, que fue el tema anterior. La molienda gruesa. Vamos a hacer un poquito de desorden, pero y es igual, a ustedes les va a pasar en la casa también. Tengo la molienda gruesa, que es la que yo les recomendaba para la prensa francesa. La prensa francesa es un método que todos, es básico, es de ley, creo yo, tener una de estas en nuestra casa. Es súper, súper necesario para nosotros empezar en el mundo del café. Tenemos una molienda gruesa y hay de diferentes tazas. Hay de diferentes tazas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cómo lo medimos? Para las prensas es en gramos. Muy importante la báscula, tener una báscula en casa. Por favor, hagamos esa pequeña inversión. No es necesario que compren una profesional, podemos comprar una de las de cocina. ¿Qué es lo que hago yo? Juego con mis ratios del gramo en mi grano molienda gruesa. Lo ideal es, si yo quiero un café fuerte en mi prensa francesa, ocupo un ratio de 1.15. ¿Qué quiere decir? Que por cada gramo de café, yo voy a ocupar 15 gramos de agua. Esta es aproximadamente para 4 tazas. Estamos hablando de casi 600, 700 gramos de agua. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esta es la más grande, esta es la más pequeña, que es para una taza de 12 onzas. Entonces, nosotros vamos a tener que ir calculando. Con esta mediana que yo tengo, se va a hacer un experimento de, lo quiero muy fuerte, me gusta el café fuerte, un ratio de 1.15. 1 gramo de café por 15 de agua. Hacemos ahora la matemática. 1 por 15. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Quiero 2 tazas y voy a ocupar 500 gramos de agua. Son 30 gramos de café por 15 de agua. Son 450. Traducido esto en matemáticas fáciles es, voy a poner 30 gramos de café, 450 gramos de agua. Esto me sirve para 2 tazas de 8 onzas. ¿Estamos bien? Con tema de ratio. Si yo quiero un café muchísimo más fuerte o muchísimo más suave que el que estamos hablando, voy a ocupar un ratio más grande, un ratio de 1.17. Hacemos un ejemplo, son 30 gramos de café por 17 de agua. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a vertir 510 gramos de agua. En el ejercicio anterior yo quería un café más fuerte, ocupo 450 gramos de agua por 30 gramos de café y tengo mi café en prensa francesa fuerte. Lo quiero más suave, ocupo 30 gramos de café por 510 de agua. Y aquí es como vamos viendo si lo quiero más fuerte, lo quiero más intenso. Para esto nos sirven los ratios. 450 gramos de agua por 30 gramos de café, tengo un café mucho más intenso. Molienda gruesa. Esto es por la parte de los ratios. Vamos a cambiar ahora. Ponemos de lado esto. Y me vengo a la molienda media, la que les comentaba y es la que vamos a aprender a hacer. Nuestra cafetera tiene una molienda media de sugerencia. ¿Por qué? Porque queremos que sea tener un café 100% neutral, ni muy fuerte ni muy suave. Ustedes ven que aquí nos dice esto que dice 1, 4, 5, 8, 10, 12 tazas. Estas tazas no son tazas de 8 onzas. Estamos hablando aproximadamente de tacitas de 4 onzas, que es lo que se toma allá en Europa, porque en Europa una tacita de café es una taza de 4 onzas, son pequeñas. Acá estamos acostumbrados a nuestro barril de café, ¿verdad? Entonces, estas no son 12 tazas reales. Pero para hacer el cálculo en estas tazas, traducido a lo que tenemos en casa, mi recomendación es que voy a ocupar 5 gramos de café
en nuestra báscula 5 gramos de café por cada taza de 8 onzas. Es decir, aquí tengo 12. Este 12 se divide a la mitad. Son 6 tazas de 8 onzas las que yo tengo acá. Entonces, voy a multiplicar 5 gramos por 8 tazas. Matemáticamente 5 por 8 son 40. Entonces, en nuestra cafetera vamos a ocupar 40 gramos de café para tener 6 tazas de 8 onzas. Si ustedes van a decir, la matemática no me pega en cuanto a la anterior, sí, no les va a pegar. ¿Por qué? Porque es muchísimo más café y son, perdón, muchísimo menos café para más tazas, porque aquí de 40 gramos vamos a sacar hasta para 6 tazas de 8 onzas. Y en el anterior método de prensa francesa ocupamos 30 gramos para 2 tazas de 8 onzas. Pero todo tiene que ver con la técnica y el tipo de método. Este método es un método más plano, más limpio, donde vamos a sentir muchísimo más los sabores. Y esta, por ser una percoladora de casa, vamos a sentir un café sí muy agradable, pero no con las notas y texturas y sabores que recibimos como en una prensa. Pero, como les digo, lo ideal en una cafetera de percoladora son de 5 a 4 gramos por taza, depende de la intensidad que usted quiera sentir en su café. El ejercicio, nuevamente rápido, molienda media, 5 gramos por taza, 4 gramos por taza, se multiplica por 6. ¿Por qué? Esta dice que es de 12, la que es de 6 son 3. Prácticamente háganlo la mitad y ustedes van a hacer el ejercicio y calculen, les van a salir de estas 6 tazas de 8 onzas y de las que más medianas les van a salir hasta 3 tacitas. Estas tazas no son reales en cantidad. Entonces, con esto pasamos al siguiente método. Recapitulando, prensa francesa, 30 gramos de café por 500 de agua para 2 tazas y la otra serían 17 gramos por 250 gramos de agua por una taza de 8 onzas. Tenemos acá 5 gramos por taza, 5 gramos de café por taza de 8 onzas, 40 gramos para toda la cafetera de 12. Vamos a pasar al siguiente, esta era la molienda media. Y nuestra molienda fina, en nuestro otro método, que este también lo tenemos en casa porque este va en la estufa, va en la cocina. Este aproximadamente va a depender del tamaño de su moka pop. Esta aproximadamente es para 4 tazas, pero no son 4 tazas reales. Ustedes dicen, esto no son 4 tazas. Estas son 4 tazas pequeñas de shots. Son 4 onzas en realidad lo que vamos a sacar de café puro, de café fuerte. Lo que hacemos con la moka y lo que muchos nos equivocábamos es de que ocupábamos la moka y decíamos, ras, toda la bebida. No, lo que se hace es sacar 4 intensidades, 4 shots de café de onzas, se le pone 1 onza de nuestro café moka y se diluye con agua caliente. Esos son uno de los errores que nosotros cometimos, pero si de verdad nos gusta el expreso y nos gusta el intenso y no tenemos una máquina de expreso, ocupamos la moka. Este es recomendable para la gente que le gusta el café muy intenso. Entonces, este es para 4 tazas, esto ya trae su medida. Es más, no tenemos ni que, si usted tiene esto, no es ni necesario que tenga báscula. Por lo general, esta que es para 4, son 30 gramos de café. Y la que es más pequeña agarra entre 15 a 17 gramos de café, depende del tipo de la molienda. Esta es la molienda fina. Siempre va a ser una molienda fina. Vamos a ver la manera de prepararlo con ustedes. Esto lo que hace es el ejercicio como que fuera una máquina de expreso. Tenemos esto entra en contacto con el calor, hace todo el ejercicio del café, pasa por el agua y nos termina saliendo acá la esencia, lo puro del café. No son, como les digo, 4 tazas reales. Cuando nosotros las compremos en el envoltorio, en el empaque, nos va a decir para 4 tazas. Son 4 shots de 1 onza cada uno los que vamos a extraer de estas. Hay otras más grandes que son de 8 que nos puede servir a nosotros, como les digo, para hacer 4 tazas de 8, ponemos shot y diluimos agua caliente. Molienda fina, lo más fina que puedan. Si ven, súper finita esta molienda, es la recomendable. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen muy grueso, lo hacen muy medio, la extracción va a ser muy rápido. Vamos a tener un café súper suave, súper ralo, súper sin sabor. Entonces, la molienda y el ratio, súper importante. El ratio y el tiempo va a depender del tiempo que pase en nuestra cocina. Entonces, tenemos nuestros 3 métodos que son los que vamos a tocar, cada uno con su tipo de molienda, cada uno con sus gramajes diferentes, porque para esto también es una ciencia, para esto es de meterle mucho cariño y mucho amor
Y por eso nuestro curso se llama Preparando Café como Profesional en Casa. No lo vamos a dejar ir solo por, hay que ponerlo en la cafetera, hay que ponerlo al hervidor. No, vamos a ver cada detalle, vamos a ver los tiempos, vamos a ver los tipos de molienda en nuestros métodos que podemos tener en casa. Ahora que ya comprendimos los 10 pasos importantes para poder prepararlo en casa, que ya vimos los ratios, que ya vimos los tipos de molienda, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer café en casa. Así que prepárense una cafetera de estas, percoladora, prepárense una prensa francesa y prepárense una moka porque vamos a hacer cafecito en este momento. ¿Cómo voy a preparar el mejor café de percoladora eléctrica en mi casa? Vamos a hacerlo en este momento. ¿Qué necesitamos? Agua, nuestra cafetera eléctrica, el café. Yo ya lo tengo acá previamente molido. Una molienda media. Y como les mencionaba, esta es una cafetera de 12 tazas. Traducido, para que nosotros entendamos, son 6 tazas de 8 onzas, que es el tamaño promedio que nosotros consumimos en casa. ¿Cuánto tengo de café? 30 gramos de café para 6 tazas de 8 onzas. Primer paso, agua. Esta agua es agua de garrafón. Vamos a poner hasta donde dice su medida máxima, que son las 12 tazas. Voy a hacer las 12 tazas para poder compartir acá con producción. Usted puede hacer menos, usted hace así, puede calcular si solo quiere 6, si solo quiere 4, si solo quiere 2, depende de la cafetera que tenga. Nosotros acá, porque como somos bien cafeteros en producción, nos gusta compartir, vamos a hacer las 12 tazas. Tampoco es necesario que tenga esto, no es necesario. Esto es para que ustedes lo vean más bonito ahí en casa. Tenemos las 12 tazas. Procedemos a colocar el café. Si pueden, y es recomendable, hay cafeteras que ya traen el filtro, pero si ustedes pudieran comprarle el filtro adicional que tiene, no es obligación, pero si se puede, compren el filtro de papel para cafetera. Poniéndoles estos filtros, ¿qué es lo que hacemos? Dándole una mejor extracción y evitamos que pasen los sedimentos a la parte de la cafetera. Si ustedes se fijan, cuando ustedes toman su cafecito de cafetera, abajo les queda cierto polvito, cierta maleza y eso a la hora de tomar el café nos afecta. Entonces yo también voy a ponerle un filtro de papel a la cafetera y ahora procedo a agregar el café. Molienda media, 30 gramos de café. Después de esto, lo que hago es distribuirlo de una manera correcta. Yo ocupé 5 gramos por taza. Si ustedes lo quieren más suave o más fuerte, como les digo, pueden aumentar la dosis a 6 gramos por taza, a 7 gramos por taza, depende como ustedes lo gusten. Como les he repetido en todos los módulos, probar, 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 probar. Probemos y así es como vamos a identificar nosotros qué es lo que más nos gusta de nuestro café. Procedo a cerrar. Ahora un paso muy importante y esto, por favor, tratemos de hacerlo en casa. Si no tenemos tiempo, pues omitamos este paso, pero es necesario. Yo tengo estos palitos acá. Ustedes pueden ocupar palitos para chocobananos o algún palillo para pinchos, lo que sea, se puede ocupar. La idea es que sean estos palitos de madera. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ponerlos en la superficie de mi cafetera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la temperatura caliente que ya tiene el agua, más la temperatura que me va a dar esta planchita de la cafetera, me afecten a mi bebida. ¿Por qué? Porque se me va a agriar, se me va a quemar, me va a dar unos sabores a amargor en la bebida y es lo que no quiero. No quiero doble contacto de caliente porque este contacto que tengo ya con mi agua más el otro me va a hacer una infusión amarga. Ahora, procedemos a poner la cafetera. Ahora vamos a proceder a encenderla después de haber hecho todos los pasos. Vamos a ir viendo aquí paso a paso. La encendemos. Tenemos que esperar aproximadamente 1 minuto para que se dé el bloom. ¿Se acuerdan? En los 10 pasos les hablaba yo del bloom, y es muy importante que es el primer contacto que tiene el agua con el café. Esperemos. Ahora, pasado ese minuto que cronometramos nosotros, ustedes depende de la cafetera que tengan, 1 minuto, 1 minuto y medio, la procedemos a apagar. Pasado el minuto y medio o minuto
Después de que empezamos a preinfusionar nuestro café y hacemos el primer bloom, apagamos nuestra cafetera y abrimos esta parte de acá y con una cucharita vamos a remover el café con el agua. ¿Para qué? Para que todas las partículas de café que tenemos dentro de nuestra cafetera tengan contacto con el agua. Dejo descansar 30 segundos cronometrados. Cierro acá y vamos a esperarnos 30 segundos. Cuando ya pasaron esos 30 segundos, después de que hicimos el primer bloom o el primer contacto de agua con el café, procedemos a encender nuevamente. Vamos a esperar 2 minutos de extracción cronometrados, si ustedes gustan, o pueden irlo al pulso. Vamos a esperar 2 minutos de extracción. Cuando esos 2 minutos de extracción pasen, vamos a volver a apagar nuestra cafetera. Pero de momento, esperemos esos 2 minutos. Después de pasados los 2 minutos y medio aproximadamente, procedemos nuevamente a apagar nuestra cafetera. Abrimos nuestro recipiente. Y volvemos a hacerle nuevamente otro movimiento a modo de que el café que está abajo suba y el de abajo baje, obviamente, ¿verdad? Esto. Hacemos la camita plana y procedemos nuevamente a cerrar. ¿Qué es lo que quiero yo? De que cada partícula de café tenga contacto con agua, porque eso es lo que nos sucede si ustedes se fijan en su cafetera. Lo que sucede es, bueno, procedemos a encenderla nuevamente, pero lo que les comentaba es que en nuestras cafeteras, cuando nosotros dejamos solamente caer el agua, si en este momento nosotros lo abrimos, van a ver de que todo lo que hace es un hoyito y queda el café de los lados y queda un hoyo. Esto quiere decir que solo las partículas del centro fueron extraídas de la mejor manera. Entonces no se sustrajo o no extrajimos todo lo bueno del café. Y con estos movimientos que estamos haciendo periódicamente, lo que estamos haciendo es eso, que todo el café sea extraído de una manera uniforme. Después de este tercer movimiento, teniendo los palitos aquí abajo para que el café, para que la parte del calentador no nos afecte nuestra taza, dejamos que este se vierta en su totalidad. Ahora, al finalizar el tiempo de todo el vertido del café y de nuestra preparación en nuestra cafetera eléctrica, si ustedes ven, de igual forma, le ponemos 12 tazas y siempre se nos hacen 2 menos. Es por el tipo de la evaporación, de todo el proceso de cafetera, pero es algo que quería nada más que ustedes lo vieran, porque ustedes van a decir, le puse 12 y no me salieron 12, no importa, pero esa es la preparación que vamos a ocupar, y vamos a proceder en ese momento a apagarla, la vamos a apagar en el momento, no la vamos a dejar encendida. Lo ideal es que al momento de prepararse el café, lo ingiramos, lo tomamos y no dejarlo encendido. ¿Por qué? Porque se nos va a recalentar, se nos va a recalentar y vas a ver a ese café de mal gusto que nos dan en el restaurante, que cuando le damos el primer sorbo sentimos, me despertó, pero no, es un amargor no muy agradable. Entonces, apagamos, igual tenemos nuestros palitos que nos quitan la parte caliente de abajo para que no nos afecte con la bebida y vamos a proceder a probar o a degustar con producción. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a retirar el café. Lo vamos a poner en una superficie de madera, una superficie algo que no nos vaya a afectar nuestros muebles. Vamos a retirar acá. Y esto, con una cucharita, vamos a proceder a moverlo. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es de que el sabor se quede concentrado en la parte de abajo, porque lo primero que cae es lo más intenso y lo de arriba queda un poco más suave. Entonces integramos los sabores con una cucharita. Agradable sabor, agradable olor,
hablar de textura, un café brilloso, un café, no es un café negro, no nos tiene que quedar negro como les he mencionado en todas las partes del curso. El café es color café. Vamos a ir a la parte más importante. Y producción me va a decir si es verdad o no lo que estamos haciendo. Si les ha cambiado el sabor o si les ha cambiado los aromas, las texturas, qué más sienten presente a la hora de tomar café. Porque todos nosotros cometemos el error de hacerlo en cafetera y dejarlo que se esté cociendo, que se esté cociendo, que se esté cociendo, y eso nos altera muchísimo el sabor de nuestra bebida. Este es un café hecho en casa en una percoladora eléctrica como un profesional. Vamos a dejar estas de aquí para producción y vamos a proceder a probar. De entrada el aroma súper agradable, lo que les mencionaba, esos aromas, esos sabores que se perciben cuando uno lo acerca a su nariz. Súper, una taza limpia, una taza bien delicada, una taza deliciosa que no nos quema el paladar, que no nos da un amargor, sino que nos da una textura deliciosa, que hasta cierto punto vamos a sentir ciertas notas de cata que vamos a ver en el envoltorio de la bebida que tomamos. Y esta es la manera de cómo se debe preparar café en cafetera eléctrica como profesional en casa. Pasamos al siguiente. Ahora pasamos a nuestro siguiente método de extracción y vamos a aprender a cómo hacer una prensa francesa en casa como profesional. Como les mencionaba, no hay una receta específica para todos los métodos, sino que todo depende del gusto o del sabor que nosotros queramos tener. Este que vamos a preparar en este momento lo voy a hacer de una manera intencional. ¿Por qué? Porque nos va a quedar el tip para el final. Yo voy a hacer un café en prensa francesa y lo quiero con un sabor intenso. Ya tengo mi calentador de agua. Previamente me llegó a 92 grados Celsius, que es lo que yo necesito para que mi café, por ser un tueste claro y una molienda gruesa, tenga los mejores sabores. Primer paso, le pongo un poquito de agua caliente a mi prensa. Un poquito, no mucho. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que a la hora de poner el café y el otro poco de agua, el choque térmico no me afecte a los sabores. Preparamos el vaso de la prensa haciendo este vertido. Tenemos esto de acá ahora, desechamos el agua. Procedemos a lo siguiente. Yo quiero un café intenso, entonces voy a jugar con los ratios de esto. Entonces voy a ocupar 15, voy a ocupar un ratio de 1:14, que por cada gramo de café voy a ocupar 14 gramos de agua. Voy a ocupar ahorita 20 gramos de café. Vamos a empezar primero va el café previamente molido. Esta es una prensa que alcanza para más, pero como les digo, aquí todo va a depender de la cantidad que querramos. Yo voy a, como ya diluí 30 gramos de café, perdón, 20 gramos les había dicho. Ahora voy a hacer el ejercicio matemático de hacer 20 gramos de café por 14 gramos de agua. ¿Por qué? Porque lo quiero fuerte. Si yo lo quisiera más suave, voy a ocupar 1 por 17. En este caso, como yo tengo 20 gramos de café y lo quiero intenso, voy a ocupar 20 gramos de café por 14 gramos de agua. Voy a diluir 280 gramos de agua. Importantísimo nuestra báscula. Nuestra báscula. Y la medida es en gramos. Por favor, gramos. Si ustedes quisieran un café más intenso, más suave, perdón, son 20 gramos de café por 17 gramos de agua. Se nos hace un total de 340 gramos de vertido de agua. Eso son los ratios o como nosotros vamos a estar jugando. Como les digo, yo voy a hacer uno un poquito más intenso y lo vamos a probar con producción. ¿Cómo se hace? Tengo ahorita mis gramos de café. Tengo la báscula en cero y procedo a hacer el primer vertido. Para este método no necesitamos el famoso bloom que hicimos en el anterior.
solamente voy a dejarle caer y voy a tener en mi cronómetro del celular o en el de la báscula, vamos a empezar y vamos a vertir, como son 240 gramos de agua, voy a vertir 80 gramos de agua y pongo el timer o el reloj. Dejo ir mi primer poco de agua y con una cucharita voy a revolver, voy a revolver, voy a revolver. Y voy a tapar solo por encima, no tengo que presionar. Y me voy a esperar aproximadamente 30 segundos. ¿Qué es lo que quiero ahorita yo? Que el café se me desgasifique, que saque todos los aceites, que saque todos los vapores que tenía. Y eso se hace mediante esta primera infusión. Solamente vamos a hacer 2 infusiones. Esa extracción aproximadamente tiene que durar de 4 minutos a 4 minutos y medio. Pasados los 30 segundos y hacer el primer vertido, procedo a disolver todo el agua en nuestra cantidad, que son 240 gramos de agua. La exactitud es muy necesaria para esto. No hay una manera, ustedes han visto en sus cafeterías que lo hacen de una manera circular. Para este método no es necesario. Para este método la caída puede ser como sea. Lo importante nada más es la temperatura del agua y la molienda del café. Otra vez pasamos a mover nuestro café y ahora la tapadera ya no va a quedar solo encima, sino que la vamos a hacer llegar encima de nuestro café. Solo por encima. ¿Cuánto llevamos ahorita? Llevamos 1 minuto y medio de trabajo. Vamos a esperar en nuestro cronómetro que esto llegue a 4 minutos, así como está. En 4 minutos vamos al siguiente paso. Vamos a preparar nuestras tazas para ir probando y ver la forma del café. Y vamos a esperar a que llegue a 4 minutos. Pasados los 4 minutos de infusión, vamos a proceder de una manera delicada a hacer hacia abajo nuestra prensa francesa y retiramos. Y en todo lo que retiramos y llegamos acá se hace un tiempo de 4 minutos y medio de infusión. ¿Cómo se le llama este proceso que acabamos de hacer ahorita? Que el café está abajo y el agua se mantiene en contacto con el café siempre. Este es un proceso de inmersión. Entonces, pasados los 4 minutos, después de que llega acá y después los 30 segundos para sumergir, procedemos a servir. Vamos a servir solamente un poco. Quiero que vean ustedes, denoten ustedes, es el mismo café, diferente método. Este café es un poco más claro y más intenso que el anterior. Y es por el tipo de vertido y el tipo de método. No quiere decir que este queda mejor que el otro, no. Simplemente son diferentes métodos, diferentes técnicas. Siempre va a ser un sabor delicioso y sutil. Este, a pesar de que lo ven más claro, tiende a ser un poco más intenso por el gramaje de café que ocupamos. Se le notan bastante las notas que estábamos pidiendo, que son las notas más cítricas, que son las notas más intensas a café y que es lo que yo buscaba ahorita. Necesito un café más fuerte. Voy a proceder a almacenar este café fuerte. Ustedes se lo pueden tomar en casa caliente, como gusten. Ahorita les comento yo por qué es que lo voy a almacenar y lo quiero helado. Lo único malo de este método son estos sedimentos que siempre, siempre, siempre van a pasar a nuestra taza de café. Siempre. Este café no es una taza tan limpia en el sentido de que siempre vamos a tener ese chingaste que le decimos nosotros aquí en El Salvador o esos sedimentos en taza. Esto no quiere decir que sea malo, claro que no. Lo único que a la hora de estar tomando vamos a sentir esa molestia en la boca, pero es súper rico, es súper bueno. Y otra cosa que no nos gusta de esto, como el otro método solo es filtro, botamos. En este nos toca lavar.
lastimosamente. Es por eso que no es un método que sea tanto de mi agrado, pero es súper rico en taza. Lo único malo es que tenemos que lavar. Por lo demás, procedemos al siguiente método y este café fuerte en prensa francesa lo voy a proceder a almacenar en refrigeradora. Y como último, pero no menos importante, pero sí súper delicioso, es el método moka o moka pot. Para la gente que nos gusta el café intenso, para la gente que nos gusta tomar café expreso, para la gente que nos gusta ese golpe de cafeína en la mañana, este método está hecho para eso. Y vamos a aprender a hacerlo como profesionales en nuestra casa. Como primer punto, ya hablamos de las moliendas. Este café ya lo tengo previamente molido. Es una molienda fina, lo más fina que se pueda. Si usted va a su cafetería y tiene este método, pida una molienda fina porque es para su método Moka Pop. Como les digo, tratemos de comprar pequeñas cantidades, 250 gramos, que son medias libras. Y si tienen otro método, si tienen percoladora, otros 250 gramos del mismo café, pero con una molienda para cafetera. Y ustedes van a ir viendo las diferentes texturas y sabores que van a adquirir con cada café con diferentes moliendas. Tengo la molienda fina y tengo mi Moka Pot. ¿Cómo se hace esta o cómo procede? O si la quieren comprar es, esta sí, sí o sí tiene que ir en cocinita. Ya sea una cocinita eléctrica o en el quemador de su casa, sí se puede. Primer paso, destapamos y vemos que tenemos, acá no es tanto el gramaje que va a influir, porque estas ya traen su medida exacta para el vertido de café. Aproximadamente, yo les comentaba, esta que es para 4 tazas, agarra entre 28 a 30 gramos de café, depende de qué tan denso sea el café. Y esta es la parte interior. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primeramente? Lo pongo sobre la cocinita y si pueden y tienen calentador, por favor, o pueden calentar el agua antes de, es ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todo el proceso en la cocina con nuestro método, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a tardar demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Entonces nosotros estamos acelerando el proceso. Yo ya tengo agua caliente previamente acá. Vamos a ponerlo. Esto tiene una medida. Una medida, ustedes cuando vean su moca van a ver la medida. Es una rayita que trae por lo general. Vamos a agregar agua caliente previamente. Después de que pongo el agua, tomo mi filtro y empiezo a poner el café sin hacer presión. Solamente voy a distribuirlo, todo el café con una molienda súper fina. Vamos a distribuirlo sin hacer presión. Limpiamos los bordes, distribuimos con el dedito. Ustedes calculan. Si ven, solo estoy poniendo mi mano sobre el depósito, no estoy haciendo presión. Ahora, procedo a colocarlo. Empezamos a calentar nuestra máquina previamente, nuestra cocinita con quemador. La cerramos. Con mucho cuidado porque acuérdense que le hemos puesto agua caliente. Ustedes ya vieron así, los que tienen buen ojo y buen, se fijaron que me quemé la mano, ¿verdad? Está poniendo atención, ¿verdad? Entonces pasamos acá, ya lo cerré y encendemos la cocinita. Este método, si ven, 2, 3 pasitos, agua caliente, café molienda fina y lo dejamos en el quemador. Esto tiene que estar abierto, estimados, abierto, porque nuestro indicador va a ser que cuando empieza a salir el café, procedemos a cerrar. Pero inicialmente, el proceso acá, abierto, la tapadera abierta. Aproximadamente esperamos 2 minutos y medio, para que empiece a hacer la parte de la ebullición, que es como se le conoce. Vamos a esperar este tiempo, a ver qué tal nos queda el cafecito en nuestro método Moka Pot. Después de pasados aproximadamente 2 minutos y medio, previamente cuando le ponemos el agua un poco caliente, esto acelera un poco el proceso para que nuestra moca pueda empezar a darnos esa esencia o ese café que queremos. Si pueden ver,
empieza a salir nuestro cafecito y el color, perdón, es un color bastante como a oro, como oro líquido, como es bien doradito. Y esto es porque estamos sustrayendo la esencia del café. Como les mencionaba, esto es como tomarse un café expreso de máquina. Vamos a obtener un café con bastante cuerpo, bastante intenso, con notas bastante fuertes. Y como les decía, aquí dice que es para 4 tazas. Estamos hablando de 4 onzas, se diluyen en agua. Cuando esto empieza a hacer esta ebullición, procedemos a cerrarlo. Ese es nuestro indicador y nos esperamos aproximadamente, creo que son 2 minutos más para que nuestro café esté. Apaguemos la estufa y procedemos a retirar la cafetera. ¿Por qué? Porque no se tiene que sobrecalentar. Tenemos que ir viendo nosotros, pasado un minuto, pasado 30 segundos, ir viendo si ya terminó de diluir todo el agua. ¿Por qué? Porque si lo dejo abierto empieza a tirarme el café por todos lados. ¿Sí ven? Dejamos cerrado y esperamos aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio. Pasados los 2 minutos y medio aproximadamente, procedemos a apagar nuestra estufa o nuestra cocinita y preparamos nuestros utensilios para probar. Retiramos del quemador con mucho cuidado. Ya nuestro cafecito está. Ya dejó de tirar tanta intensidad, tanta espuma. Vamos a retirar la cocinita en este caso por medidas de seguridad. Pasamos a la parte más importante, probar nuestro café. Como les mencionaba, este café es bastante fuerte, bastante intenso y nos dio la medida que necesitamos. La medida adecuada es cabal al borde de por donde nos sale el cafecito. Está bien caliente, lo cerramos. Permítanme, tengo por acá un trapo. Con mucho cuidado. Vamos a proceder a servir acá en 2 presentaciones, los que le mencionaba. Tenemos el shot o la onza para los que nos gusta el café expreso. Y el otro es, servimos 1 onza aproximadamente cuando vengan nuestras visitas y agregamos agua caliente. Y si ven y comparan con los cafés que hemos hecho anteriormente, el color y la densidad es igual que la de un café americano. No se ve ni más suave ni más fuerte, el color es persistente y todavía nos queda para 2 tazas más. ¿Por qué? Porque lo que les digo, este café es un café súper intenso que nos da para servir 4 tazas de 8 onzas para un café americano. Como este es un café que viene directamente de la estufa o de nuestra cocinita, vamos a esperar aproximadamente unos 30 segundos. No lo tomemos directo, a menos que si nos guste muy caliente el café, podemos proceder a tomarlo de una vez, pero lo ideal es esperarnos unos 30 segundos, un minuto, para no tener incidentes, ¿verdad? Entonces nos esperamos un momento, hacemos esto de ladito. Pasado este minuto, vamos a proceder a probar las intensidades de nuestro café. Un olor bastante intenso, bastante fuerte a comparación de los demás, pero siempre agradable. Diferentes texturas. Lo que quiero recapitular es que hemos hecho el mismo café en 3 diferentes métodos. Es un café de Alimsa Café, Finca Villa España, un Borbón anaranjado. Retomamos esto, un Borbón amarillo. Es el café que tenemos y estamos degustando en este momento del productor Alfredo Mena. Mismo café, diferentes métodos, sabores diferentes, calidad, altísima calidad. Como les decía, los sabores son subjetivos, que es lo que les he venido mencionando en todo el curso, pero la calidad no. Vamos a sentir diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes cuerpos, diferentes aromas, pero la calidad es indiscutible. Tiene que ser un café de especialidad de nuestro coffee dealer de preferencia. Vamos a probar ya, pasó el minuto. Este es un café que cualquier persona que quiere sentir un golpe de cafeína y despertarse ya porque necesita ir a trabajar,
recomiendo tomarse ese café directo de la moka al vasito, directo, no necesariamente tiene que ser pequeño, sírvase todo en la taza si quiere. Súper intenso, golpe de cafeína y vamos a andar súper activos para iniciar un lunes. Y acá es para los que queremos un café para tomarlo suavecito, para tomarlo con nuestro desayuno, un café americano, un sabor poco más diluido, un sabor sutil, delicioso, agradable, suave, para platicar mientras uno desayuna o lee el periódico o está en el celular viendo reels. La cosa es que tenemos nuestros 3 métodos, diferentes preparaciones, misma calidad, y con esto los dejo. Agradecerles desde ya por su asistencia a este curso de cómo preparar café como profesional en casa. Me encantó verlos, me encantó compartir con ustedes. Cualquier cosita, cualquier consulta, me pueden encontrar en las redes sociales como @cofinático y con el mayor de los gustos yo les voy a contestar cualquier consulta que quieran. Nuevamente agradecerle a AFP Crecer por esta oportunidad. Me siento muy agradecido, me siento muy contento de poder haber estado acá con ustedes. Es una gran emoción, es un privilegio. Y espero que tomemos en cuenta cada uno de los pasos, cada uno de los cursos, veámoslo, repitámoslas, compartámoslo con cualquier persona o amigo que necesite saber más de café. Y esto fue Café de la Mejor Manera, preparándolo como profesional en casa. Método cafetera eléctrica, presa francesa y moka pop. Pasamos a la siguiente parte, que sería la parte de preguntas y respuestas. Saludcita y nos vemos en el siguiente video. Antes de irnos a la parte de preguntas y respuestas, les tengo una sorpresa. No solo vamos a preparar café caliente como profesional en casa, sino que también vamos a preparar café frío para los amantes de la frescura y para los amantes de lo helado. Se recuerdan que en los videos anteriores hicimos una prensa con unos ratios bastante fuertes para tener un café con mucho cuerpo e intenso, y también nos quedó café de la moka que es bastante intenso. Este lo tengo acá. Vamos a hacer unas preparaciones para que ustedes puedan hacerlo en casa. Tenemos nuestro café con una intensidad fuerte. Pasamos a nuestros vasos con hielo. Vasos preciosos, por cierto. Pasamos, vean los ingredientes, cosas que nunca han visto. Jugo de naranja, leche, agua tónica y agua natural, fría, tiene que estar fría. Vamos a empezar por la primera bebida, una bebida bien básica, una bebida para los que no nos gusta la leche o para los que nos hace daño la leche, pero nos gusta la intensidad del café frío. Procedemos a poner agua, aproximadamente 8 onzas de agua, y café, 2 onzas de nuestro café fuerte. Y acá tenemos un ice americano. Usted le puede poner azúcar si gusta no le pone, de preferencia no le pongamos para sentir todos los atributos de esto. Usted puede ponerle si gusta azúcar, endulzante, stevia, y movemos. Súper fuerte, súper refrescante, súper delicioso. Ice americano. Bebida sencilla, súper deliciosa. Procedemos al siguiente. Leche de nuestra preferencia, puede ser leche de almendra, leche de soya, leche de vaca, entera, descremada, deslactosada. Aproximadamente de 8 a 10 onzas, depende de cómo les gusta a ustedes. Y procedemos a poner las 2 onzas de nuestro café. Vean qué bonita esa capa, vean qué precioso. Si es que esto parece que lo vamos a hacer en casa como unos baristas profesionales, y vamos a impresionar a nuestras visitas. Con esto ya nos ganamos a nuestras visitas. Esto es un ice latte tradicional sin ningún tipo de endulzante. Si usted quiere en casa, le agrega algún tipo de endulzante, azúcar, stevia, esplenda, la que sea su preferencia. Como les digo, yo recomiendo que no, para que ustedes sientan los sabores
en contraste con la leche y el café. Pero nada está escrito, usted le da el mejor sabor a su bebida. A esto, para darle una variante más divertida y más sabrosa, en las cafeterías o nosotros podemos encontrar los siropes o sirops. Yo tengo acá de vainilla. ¿Cuánto le voy a agregar? 1 onza de vainilla. Y ya deja de ser un ice latte. Y vamos a un ice vainilla latte. Vamos a moverlo. Miren qué precioso eso, miren qué bonito. Vamos a probar ahora. ¿Qué les puedo decir? Ustedes lo van a probar en casa. Súper, súper rico. Ice americano, ice latte, ice vainilla latte. Vamos al siguiente, que es uno de los que más me gustan, que es súper delicioso y súper refrescante. Esto lo pueden tomar a mediodía, lo pueden tomar en la tarde. Jugo de naranja. Jugo de naranja de nuestra preferencia. A mí me gusta que sea con pulpa. Si no tienen con pulpa, pues no hay problema. 8 a 10 onzas aproximadamente. Jugo de naranja de nuestra preferencia. Café, 2 onzas siempre. Y tenemos un orange espresso o un espresso con jugo de naranja. Que es en la casa le podemos agregar una ramita de romero, le podemos agregar una rodaja de limón o una rodaja de naranja para que se vea más precioso. Pero este es un orange espresso, una bebida súper refrescante, entre más intensos. Para esta bebida sí les recomiendo que puedan usar un ratio más fuerte, que el café sea más intenso que los de estos dos. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que los cítricos del jugo de naranja con los sabores frutales del café, estos se compacten y se penetren y sea una bebida bastante intensa. Procedemos a mover. Y la parte más divertida e importante, probar. No tengo palabras nuevamente. No sé qué decirles. Eso es demasiado refrescante y con estos calores, espectacular. Y para cerrar con broche de oro, para la gente que le gusta experimentar, para que la gente que le gusta lo diferente, para que la gente que se siente emocionada con el café, vamos. Jugo de naranja, aproximadamente 4 onzas de jugo de naranja. Agua tónica, tiene que ser agua tónica, estimados. Esto es una explosión en la cabeza. Y nuestras 2 onzas de café. El efecto que le dan las burbujitas del agua tónica a nuestra bebida es un efecto espectacular y este es un Orange Espresso Tonic. Se puede hacer solo con el agua tónica y el café y esto se llama espresso tónico. Pero a mí me gusta ponerle la variable del jugo de naranja para que el juego del cítrico del jugo de naranja con el tónico y con el café me den una sensación de frescura, y esto es un mocktail, se podría decir, para los que no nos permiten tomar porque somos los conductores asignados. Esta es una bebida que nos cae como anillo al dedo. Un mocktail, jugo de naranja, agua tónica y café. Como les dije, tiene que ser un café bastante intenso, un poco más fuerte que los anteriores. Procedemos a probar. La sensación que nos da en la garganta, la sensación que nos da en la boca, mientras las burbujas del tónico empiezan a hacer su efecto, es maravilloso. Entonces, les dejo estas 4 bebidas, un espresso americano, tenemos un ice latte, se le puede poner caramelo, se le puede poner vainilla, lo puedes combinar con la leche que de tu preferencia, leche de vaca, leche de almendra, leche de soya, leche de coco. Tenemos un orange espresso, jugo de naranja con café y un orange espresso tónico, agua tónica, jugo de naranja y café. Les dejo esto en su casa para que puedan probarlo, para que puedan degustarlo. Y nos vemos en la parte de preguntas y respuestas para que hablemos un poco más del café caliente y del café frío y podamos solventar todas nuestras dudas. Fue un gusto, mi nombre es Carlos Martínez, conocido como el Cofinático. Quedo a la orden. Nuevamente, gracias a AFP Crecer por este espacio. Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por su asistencia a este módulo 3. Hoy nos acompaña Carlos Martínez para dar respuesta a todas las preguntas que nos han dejado ustedes en el chat. Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, no sé si me pueden ver. No, ahorita veamos, Carlos. No, tiene la cámara cerrada. Ahorita voy, permítame que esta computadora. Ahí está. Ahí estamos, sí. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias por este curso. Tal. Le voy a dar respuesta a las preguntas que les han dejado en el chat. Deme un segundo, vamos a volver porque son varias, Carlos. Dice, permítame, los que piden el link, ya el día viernes les vamos a mandar el link, ya el curso está para que está completo en nuestra web. Dice Joel Turcios, primero quería comentar que definitivamente se siente la diferencia en el sabor cuando se muele el café de grano al momento de hacerlo. Afortunadamente tengo una cafetera que lo hace en su momento. Quería preguntarle si influye mucho la calidad o textura del filtro de café que se usa. Veo que venden unos que tienen como diferentes texturas, tintes, etcétera. También que hay de cierto que guardar el café en el freezer ayuda a que se mantenga fresco. Gracias. Con el tema de los filtros, es que todo va a depender para el tipo de cafetera o de máquina que la vamos a ocupar. O sea, cada máquina contiene su filtro, ¿verdad? Ahí tendríamos que verificar el manual o qué equipo está ocupando y de eso depende el filtro. O sea, cada máquina tiene su tipo de filtro especializado y sí influye en base a eso, en base al tipo de filtro que necesita. Y con lo otro era lo del café del freezer, es lo que yo les comentaba la última vez. Sí se puede guardar una sola vez nada más. Después lo saco y le tengo que dar el uso teniéndolo en temperatura ardiente. No es sacando y metiendo, porque así se nos arruina el grano. De acuerdo, Carlos. Dice Lisa Rivera, ella tiene dos preguntas. ¿Algún lugar donde nos recomiende comprar molinos manuales que sean a precios accesibles? Y también dice, también quisiera saber si se puede recomendar una cafetera normal de alguna marca que tenga o que tenga alguna función que sea de lo mejor para hacer café en una oficina, por ejemplo. Fíjese que para cafés en oficina, bueno, para empezar con la primera pregunta de los molinos, pueden ir a Vive Expreso, venden molinos. El otro sería Bianco Café. Ellos solamente venden por delivery, están en las redes así como Bianco Café. El otro es Café con K. El lugar se llama Café con K. Así lo pueden buscar también. Esos son los tres lugares que venden como accesorios y ellos les pueden dar diferentes precios. ¿Vean? Pero está Vive Expreso, Bianco Café, que solo es delivery, y el otro lugar que se llama Café, que es Café con K. Ellos también venden accesorios. Y la otra, cafeteras para oficinas, en este lugar que se llama Café con K. En ese lugar venden accesorios para oficinas, específicamente, cafeteras y todo para oficinas. De acuerdo, Carlos. Dice Fernando Fuentes, ¿qué tipo de molienda es el que se vende en los supers? Y dice, el café que se vende en los restaurantes de comida rápida con cafeteras de 60 tazas, como menciona los nombres de los establecimientos y similares, de acuerdo a lo aprendido, ya es un café que no es café, pues ya habrá perdido su esencia. ¿Es correcto? El tema de los cafés que dan en los restaurantes puede ser que tal vez sí tengan un café bueno, tal vez no el excelente, pero pueden tener un café bueno, pero el tema es de que ellos lo hacen, digamos, a las 8 de la mañana para los desayunos, pero pasa tiempo y se va recociendo porque como esa cafetera lo que hace es mantenerlo caliente. Entonces viene a agarrar un sabor bastante ahumado. Y si ustedes cuando vienen a probar esos cafés de desayuno de las marcas comerciales, sienten un sabor a humo.
¿Por qué? Porque se ha pasado recociendo. Por eso es que yo en la capacitación les hablaba de ponerle los palitos a la cafetera para que no tenga el contacto directo y no se esté recalentando el café, sino que caiga con la primera infusión. Y estas cafeteras, como lo están quemando y lo están quemando, el café se viene a ser astringente, quemado y unas notas como cartón. Entonces, eso es lo que sucede con estos lugares comerciales. De acuerdo, Carlos. Dice también qué tipo de molienda es el que se vende en los súper. Es una molienda para cafetera de percoladora. Es una molienda medio gruesa. De acuerdo. Dice Gerardo Salazar, el tiempo del bloom y la remoción del café va a depender de la cantidad de café que estemos preparando. Por ejemplo, si preparo solo 2 o 4 tazas de 8 onzas. Estamos hablando, me imagino, que de la cafetera eléctrica, me imagino, ¿verdad? El tiempo del bloom, me dice que, El y tiempo la del bloom, no, remoción. no, es casi siempre el tiempo del bloom, que es la primera infusión, tiramos el agua y después le damos, esperamos 45 segundos. Siempre. No importa, ese es nada más para que el café oxigene y después dejamos vertir. De acuerdo, 45 Carlos. segundos. 45 segundos, entonces. Dice también Fernando Fuentes, el concepto que yo tenía de buen café hasta que aprendí aquí es que yo estaba súper equivocado. Al igual que muchos de los que estamos en este curso, pues para muchos el café de súper era lo máximo. Gracias, don Carlos, nos ha sacado de la ignorancia cafetera. Solo Dice, me quiero mover acá, permítame. Mejor acá. de acuerdo. Sigamos. Dice Melvin González, le consulta dónde puedo comprar una máquina de expreso para casa o residencial. ¿Qué criterio debo de observar? Fíjense que para casa hay unas pequeñas, el lugar se llama Tecnochef. La que yo recomiendo es la marca, se llama Simonelli Oscar 2. Es la más pequeña. Simonelli Oscar 2 para casa. O el otro lugar donde venden cosas para hogar que son bien caras, creo que se llama Pórtico Real, algo así, que la marca es Breguista. Así se llama, Breguista, y esta cuesta como 600, $800. Y ya trae el molino incorporado que es para hogar y súper buena, Breguista. Ok. Dice Ana Margarita Verati, buenas tardes, si me sobra café, ¿lo puedo volver a pasar por la cafetera? Si le sobra, ¿cómo? Ah, O no, no, sea, no. Cuando ya está ahí como para recalentarlo, dice ella. ajá, Pues no es lo ideal, pero es mejor que meterlo en una olla, ¿vea? Y darle, mejor que el microondas. ok, Es bien complicado, o sea, lo ideal es que no nos quede, pero si nos queda, podemos calentarlo en una ollita suavecito, pero a que no hierva, o sea, no tiene que hervir, tiene que nada más agarrar un poquito de temperatura. En el microondas, si no, o sea, ninguna de las dos maneras es buena, pero es mejor en una ollita que agarre un poquito de temperatura. de acuerdo, Carlos. Dice en la prensa francesa, ¿en qué afecta el no dejar el émbolo sobre el nivel del agua? Lo que pasa es que nosotros lo que queremos, dejar el émbolo cabal sobre el nivel del agua, es que cause una presión. Si yo lo dejo muy abierto, pues o no le hago la presión que me están diciendo, el café despide ciertos aceites, ciertos vapores, ciertos oxígenos, ciertos aromas. Entonces, cuando yo lo dejo arriba, esto se pierde. Y lo que yo quiero es que todo el sabor se concentre cuando yo estoy compactando esto hacia el café. Entonces, quiero que todo se concentre dentro de mi líquido, dentro de mi taza. Cuando no lo hago, se me dispersan mucho los sabores. No es que se me arruine, pero no va a tener, lo que yo quiero es tener lo mejor de aquello al tenerlo así compactado. De acuerdo. Dice Lorena Pazzi, para que los granos enteros mantengan su aroma y sabor, debo tenerlos en el congelador antes de molerlos. Ya, No, eso es nada más el ejemplo que les ponía. Compré 8 libras porque me gusta mucho ese café, ¿verdad? Entonces voy a ir sacándolo gradualmente en base a lo que ocupo. No es que lo compro y lo meto al freezer, no, lo compro y lo almaceno en un lugar adecuado y me lo voy gastando. Pero si tengo demasiado café, entonces lo puedo meter al freezer, lo saco un día antes a temperatura ambiente, lo cambio de depósito para que vuelva a tener su forma, ¿vean? de acuerdo, Carlos. Dice Elmer Enríquez, quedan grabados los videos para poderlos verlo más tarde.
Para Elmer y para todos les digo que sí, el día viernes estarán recibiendo en sus correos con los cuales se inscribieron a este curso el link para que puedan ver lo completo. Ya el módulo 1 y 2 ya están colgados en nuestra web. Mauricio Ordóñez le dice, ¿cuál es la temperatura correcta del agua al momento de realizar la extracción? Ya que tengo entendido que el agua muy caliente puede quemar el café y arruinar el sabor. La palabra quemar tal vez no, sino que lo que hace es que lo hace muy astringente, tiene unos sabores no quemados, sino que afectan a la hora de lo amarga es la palabra, lo amarga y se hace amargo, al tener muy caliente. Anda entre los 92, 94 grados máximo, depende del tipo de tueste. Si es tueste claro o medio, 92 grados. Si es un tueste oscuro, entre unos 86, 88 grados. Eso sería. Si tiene para medir, perfecto. Cuando un tueste oscuro, 86, 88 gramos. Si es medio, 92 grados. De acuerdo, Carlos. Dice Tina Mejía, gracias. Dice Andrea Ruiz, ¿qué opinión tiene del método de goteo? Método de goteo, pues no es que haya el método de goteo se divide en varios. O sea, todos los métodos de goteo son aquellos que, como la B60 que les hablaba, que son cónicas y que tienen su filtro y empiezan a gotear. Puede ser una origami, pero creo que cuando me dices de goteo, creo que acá en El Salvador le decimos así a uno que trae como un voladito de saco, una mallita, una bolsita como de yute. Creo que a ese se refiere. Si se refiere a ese, es que es una taza bastante terrosa. O sea, es una bebida bastante intensa, no es delicada, pero es buena. O sea, lo que hace es resaltar sabores fuertes de la bebida, pero siempre pasa sedimento, siempre se siente al final cuando se la está tomando como tierrita, porque ese filtro de goteo, ese filtro de tela siempre deja pasar ciertos sedimentos de café y al final nos va a quedar esa tierrita al final del café, que no es malo, pero no la hace una taza delicada, pero es buena. De acuerdo, dice Ruth Cecilia, gracias por sus orientaciones. También nos dice Gerardo Merino, excelente presentación, felicidades. Mirna del Carmen Ortiz de Cañada dice, muchas gracias por compartir esta bonita enseñanza. Ana Carolina Cárcamo dice, muy buenas tardes, igualmente me siento muy agradecida por tan excelente curso y éxitos al Chef Martínez, me queda claro. La preparación en cafetera casera gracias a FP Crecer. Dice también Pedro Alfaro, el café líquido a usar en los cafés helados es expreso. En este caso, el que ocupamos nosotros fue de cafetera de moca, del método moca y del método de la cafetera eléctrica. Lo que hice fue duplicar las dosis, que si ocupé 30 para 6 tazas, ocupé 60. ¿Para qué? Ya. Para hacerle un café intenso, o sea, duplicarle la dosis. Y eso es lo que se ocupa. De acuerdo, Carlos. También dice Ana Lidia Martínez, para esos ice coffee, ¿qué tipo de preparación lleva el café? Gracias. Ya nos lo acaba de decir. ¿El Dice moca o cafetera Salvador. eléctrica? Ok. Dice, ¿el proceso de mocachino es diferente al moca? Salvador Menjivar le pregunta. No, el moca es hay dos tipos de moca, ¿verdad? Cuando nos referimos en un método de preparación de café, el moca es el aparatito que vimos, el negro, el moca. Pero la bebida moca es café con chocolate. Son casi que lo mismo nombre, lo único que moca con K y el mocachino es moca con doble C en la bebida. Sí. Luego dice Fernando Fuentes, ¿agua tónica es lo mismo que agua carbonatada? No, el agua carbonatada es el agua mineral. El agua tónica es otra, así se aparece. Cuando la compran como agua tónica. Ok. Dice Leonel Guevara, buenas tardes, muchas gracias, excelentes saludos. Andrea Linares le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre latte y cappuccino? El latte y el cappuccino son dos cosas. Uno es la cantidad de café y lo otro es la forma en la que han texturizado la leche. Un latte, por lo general, si lo hacemos como tendría que ser, como lo hacían en Italia, el cappuccino es una bebida de 6 onzas. Siempre el original es de 6 onzas.
pero como aquí en El Salvador estamos acostumbrados a solo bebidas de 8 y de 12 onzas, entonces el capuchino vendría a ser 1,5 onzas de café con leche texturizada con espuma, que nos quede un poquito de espuma aquí en los labios, que nos sabe quedar, ese es un capuchino. Y el latte es todo lo diferente, solo lleva 1 onza de café y la leche medio líquida, o sea, una espuma bien leve. Tiene que saber más a leche que a café. Okay. En traducción, capuchino sabe más a café y el latte sabe más a leche que a café. De acuerdo, Carlos. Dice Germán Molina, ¿qué marca de café en grano recomienda? Ahí tendría que decir, como les decía, tendremos que buscar cafeterías de especialidad. O sea, no hay una marca en específico, tendríamos que buscarnos. Yo vendo café, pueden venir a buscarme acá. Voy a tener variedades a partir de agosto, pero pueden ir, las cafeterías que más se conocen que aquí en San Salvador son Café Fulanos, Crafter Coffee, tenemos Alquimia Café, tenemos Alimsa Café, tenemos Vive Expreso, creo que el que más todos conocemos puede ser Vive Expreso, tenemos Kind Coffee, Melodía Café. O sea, podemos poner así en nuestra red, en el Google, café de especialidad, marcas salvadoreñas, y ahí nos va a aparecer dónde podemos comprarla. Ok. Pero en súper no van a encontrar. Ok, claro, perfecto. Dice Carlos Rosales, Carlos, gracias por su enseñanza, ha estado fantástico, como el café lo practicaremos. Dice Mirna Guadrón, buenas tardes, ya hicieron la pregunta, era sobre el residuo del café, si se podía reutilizar. Excelente curso por hacernos partícipes, gracias. Y Flora Hernández dice, buenas tardes, excelente clase. Cuando se compra el café molido en el súper de diferentes marcas, ¿cómo saber si el molido es grueso o medio fino? Ese es uno de los problemas que tiene el café de súper, que es lo que yo les decía. Cuando usted compra café de especialidad en las cafeterías, en la viñeta, que es lo que hablamos, ahí le dice tipo de tueste, tipo de molienda, tipo de grano, tipo de proceso, etcétera, etcétera. Los cafés de súper no. Por lo general solo dice tueste medio, café de apaneca y solo eso. Ni siquiera tiene fecha de tueste. Entonces, en teoría tendrían que decir ahí las viñetas. Pero cuando usted va a su café de especialidad, usted decide, mire, yo la quiero para cafetera de casa, yo la quiero para prensa francesa, yo la quiero para moca. Usted le dice al barista cómo quiere para qué método lo quiere y así se le muele. De acuerdo, Carlos. Esas han sido las preguntas que nos dejaron. Quiero darle las gracias por compartir su conocimiento con nosotros, con nuestros clientes, y le deseamos éxitos también en su nuevo emprendimiento. Gracias. Pueden pasar a visitarlo. Ya me contó usted que ella tuvo una visita Sí. de uno de nuestros asistentes al curso, así que le deseamos lo mejor No, y acá los esperamos. espero. De acuerdo, Carlos. Entonces, nos despedimos. Gracias a todos por su participación en el curso y el próximo viernes estarán recibiendo el correo con el link para que puedan revivir este curso y que aprendan más sobre el café. Buenas tardes a todos. Estén pendientes de nuestras redes. Dentro de poco vamos a tener un nuevo curso para ustedes para que sigan aprendiendo diferentes temas. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Feliz tarde.